Exlibris presenta Escritores Exigentes. Saludos, bienvenidos a Escritores Exigentes. Hoy vamos a conocer a un lector y amante de novelas de terror que ha dado un paso adelante publicando su propia novela de terror sobrenatural de inspiración en Lovecraft. Es Francisco Javier Olmedo, que acaba de presentar en Córdoba Bajo nuestros pies. Con él vamos a charlar en el capítulo de hoy de Escritores Exigentes. Y la verdad es que tenemos buenas noticias en torno a Exlibris, porque ya está disponible la nueva web en exlibris.com. Te invitamos a conocerla y además tenemos un regalo de bienvenida en forma de guía, la guía 10 pasos para publicar tu libro, gratuita y bastante interesante. En las redes sociales seguimos ganando comunidad. En las últimas semanas preguntábamos a nuestros seguidores en Facebook ¿con qué escritor te irías de cañas? Eso, por un lado, salían algunos autores que tenemos muy cerca, algunos incluso de la editorial Exlibris, y también otros nombres que son élite internacional como Pérez Reverte, Laura Gallego, Fernando Pessoa, Quevedo, Bukowski, en fin, muchas preferencias de los seguidores de las redes sociales de Exlibris. Y posteriormente también preguntábamos la pregunta inversa: ¿con qué escritor no te irías de caña? Pues también salían nombres bastante populares: Sánchez Dragó, Vargas Llosa o Camilo José Cela. Sigue las redes sociales de Exlibris, porque además realizamos sorteos de libros. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en Instagram. Vamos ya con la entrevista de la semana. Estás escuchando Escritores Exigentes. El Dr. Kleinman, rondando por aquel entonces el medio siglo de vida, aunque no por eso mal conservado, con su corta barba gris cuidadosamente arreglada, su estrecha nariz aguileña y sus ojos oscuros, su pipa de ébano y su semblante circunspecto, consiguió despertar mi interés nada más comenzar con su exposición sobre los principios del método Schultz. Es así como comienza Bajo nuestros pies, la novela de terror sobrenatural que acaba de presentar en Córdoba su autor, Francisco Javier Olmedo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, hombre, bien hallado. La verdad es que muy ilusionado con esta nueva etapa que acabo de emprender. Muy bien, la verdad es que leyendo este primer párrafo de la novela, de la introducción, pues denota ya con una descripción cierta admiración por parte del alumno hacia el profesor, ¿no? Efectivamente, así es. De hecho, la novela en sí misma es un homenaje a una relación personal de admiración que yo tuve con uno de mis profesores cuando yo estaba en la antigua GB estudiando. Y bueno, aunque sí es verdad que la historia va por unos derroteros un poco especiales, ¿no?, que nada tiene que ver con la relación que yo mantuve con ese profesor, pero sí he querido hacer un homenaje. Realmente esa admiración personal mía, ese pedazo de mi vida, he querido plasmarlo en la obra, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que es la forma de comenzar, y además con unas citas que encabezan cada capítulo de Timoteo, la mayoría, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho son versículos de lo que el lector comprobará más adelante, de qué tomo se sacan esos versículos, y tienen una significación muy importante. No son arbitrarios. Muchas veces encontramos pequeñas citas o pequeños versículos de poemas que autores pues introducen al principio de su obra. Digamos, no tienen por qué tener relativa relación con la obra. En este caso sí, es muy importante. De hecho, están puestos de modo que una vez que vas avanzando a lo largo de la obra, puedes retomarlo, puedes volver a leerlo y empezar a comprender ciertas cosas que a lo mejor de primera te suenan un poco extrañas, ¿no? Pero luego después todo va cogiendo sentido. Uh-huh. Bueno, denoto de la novela que antes de ser escritor eras un ferviente lector y muy aficionado a la novela de terror, ¿no? Este terror sobrenatural. Sí, efectivamente. De hecho, yo siempre he sido muy amante de la literatura y en particular siempre me ha gustado la literatura de ciencia ficción y de terror, ¿no? Y también la fantasía épica, clásica, pero especialmente la literatura de terror. De hecho, cuando conocí ahora ya bastantes años, quizás 15 años por lo menos, a Howard Phillips Lovecraft, que en este caso es, digamos, de donde yo bebo al principio, igual que este autor pues bebió
de Edgar Allan Poe, del gran Poe, ¿no? Pues yo he vivido de Lovecraft, ¿no? Y entonces gracias a este autor me permitió conocer no solamente su obra, sino la de todo su círculo, la de la obra de todo su círculo y luego después de escritores más contemporáneos que también han usado a él como inspiración y bueno, me han enriquecido, digamos, muchísimo, ¿no? La historia de todos los libros de todos estos autores, ¿no? Uh-huh. La verdad es que empiezas a introducir en ese ambiente de Salem, del profesor, la universidad, las teorías que están estudiando hasta que llega una inesperada carta, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, esa carta es el detonante de toda la historia, ¿no? Y efectivamente porque este profesor, pues, un apasionado del ocultismo, del esoterismo, ¿no? De esas ciencias un poco prohibidas, ¿no? Y entonces, pues esa carta anónima, que es anónima, al principio es anónima, evidentemente, pues directamente le tocan el interruptor, ¿no? Un interruptor que es su indomable curiosidad, al cual no se puede resistir. Entonces, pues gracias a esa carta, pues adopta una serie de decisiones que le hacen, pues bueno, dejar su puesto en ese momento y cederle ese puesto de docente a su alumno, mientras que él está en la lejanía, ¿no? Atendiendo a las solicitudes de esa carta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde empieza efectivamente toda una aventura que la curiosidad al final pues se acaba convirtiendo en espanto, ¿no? Además, todo lo haces jugando con el tiempo porque está contando 20 años después, ¿no? Efectivamente, sí. Cuenta 20 años después porque, digamos que la historia que se sucede, la historia real que John Lindgren, que es en este caso el alumno, ¿no? Que es el que escribe el libro que el lector va a leer, sucede todo en torno a 3 meses. En torno a 3 meses suceden todas las experiencias, todos los acontecimientos, pero este alumno, 20 años después, prácticamente, pues sucede una circunstancia inesperada que le hace revivir ciertos recuerdos y entonces pues se ve un poco la obligación moral a modo de homenaje de poder de plasmar todas las vivencias que tuvo con su profesor, principalmente que este último tuvo, pues plasmarla en negro sobre blanco, ¿no? Y entonces eso es lo que da lugar a esta historia, a esta obra, ¿no? Que no es un diario, sino más que nada un homenaje, ¿no? Uh-huh. También advierto que la historia incluso puede quedar abierta al final. Bien, realmente no queda abierta al final. De hecho, el concepto abierto es muy interesante la pregunta y no quiero adelantar mucho porque ese concepto de queda la historia abierta o no es uno de los acicates de la trama en sí, ¿no? ¿Ha quedado abierta o no ha quedado abierta? Es verdad que la historia, como digamos que la trama en sí toca muchos puntos temporales, ¿no? Cronológicamente, digamos que enlaza con muchas historias, sí queda abierto a que sea, digamos, relleno más adelante con historias secundarias, ¿no? Un poco que complementen a la historia original, más adelante, ¿no? Pero, ¿queda la trama abierta al final? Eso lo dejo, digamos, al criterio del lector. Pues lo dejamos ahí preguntando al lector para incitarlo a leer. Bueno, Francisco Javier, cuéntanos cómo está siendo la experiencia, ¿no? Porque te hemos visto en varios medios de comunicación, entrevistas, en radio y en televisión. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás sobrellevando? Pues la verdad es que bastante ilusionado. Me ha pillado todo un poco de sopetón porque es verdad que todo esto ha sido muy rápido. Vosotros, la Editorial Libre, pues me aceptaste el manuscrito antes del verano, bastante antes del verano, digo, primeros de año. Y bueno, todo una vez que ya salió a la venta y tal, ha sido todo muy rápido. Efectivamente hicimos la presentación, también me han entrevistado en la cadena COPE, me hicieron una entrevista también en la televisión local de aquí de Córdoba, en el telediario. En fin, ha sido muy ilusionante, muy emocionante. Y sobre todo para una persona como yo que hacía muchísimo tiempo que necesitaba algo así, ¿no? Cambiar un poco, porque yo me he dedicado siempre al tema de la programación, la informática y tal, pero siempre es como diciendo, necesitas tener algo de lo que puedas vivir, ¿no? Y claro, pues estudié eso porque algo había que estudiar, ¿no? Pero realmente mi vocación ha sido siempre de escritor, siempre me ha encantado, yo he escrito siempre, ¿no? Para mí nada más. Entonces ahora mismo esto está siendo como un sueño, ¿no? Independientemente de dónde se llegue, pero ahora mismo estoy viviéndolo como una especie de sueño. Tenías una experiencia anterior publicando autoeditando a través de Amazon. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado la película de una forma a otra? Ha cambiado en varios aspectos, ¿no? Es verdad que la autoedición que yo hice en Amazon
la hice un poco a modo experimental, ¿no? Yo no, desconocía el concepto de autoedición. Yo ya había intentado antes contactar con algunas otras editoriales, pero claro, editoriales de más renombre, ¿no? Que ni siquiera tienen un departamento de lectura de manuscritos, ¿no? Que apuestan por los seguros a escritores de renombre. Y bueno, entonces cuando conocí el tema de autoedición en Amazon, pues probé, ¿no? Yo me monté, me maqueté, me hice mi historia y subí un librito que está actualmente, de hecho, está a la venta, de 3 pequeños relatos, ¿no? Que yo había escrito hace tiempo, que los pulí un poco. Pero claro, eso queda en... luego después es verdad que llega cuando te topas de bruces con la realidad, que es el tema del marketing, ¿no? Cómo distribuyes, cómo haces al mundo conocer esa pequeñita obra, ¿no? Entonces fue cuando apareció el Libri, ¿no? En este caso. Y bueno, es muy diferente porque aquí está, digamos, sustentado por una experiencia de profesionales y en el tema no solamente de la maquetación, sino de todo, de la revisión, aunque es verdad que en el caso mío particular ha habido poco que hacer en la obra mía respecto al tema de revisión de estilo y tal, porque me comentó Inma que estaba bastante bien, bastante pulida, pero sí es verdad que sobre todo el asesoramiento de marketing, toda esta difusión a través de los medios de telecomunicación está siendo fabuloso, que esto es imposible que lo consiga uno solo y si no tiene un empujón detrás de una empresa ya con experiencia, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que no todas las obras consiguen la misma repercusión y también depende del libro. Lo dice uno que es el que envía las notas a los diferentes medios. Por ejemplo, en tu caso, llama la atención que sea un cordobés el que escribe obras de terror o un libro de terror, que además tiene como escenario Estados Unidos, y también ha llamado mucho la atención esa banda sonora, esa música ambiental para acompañar el libro, ¿no? Que quizás es una de las novedades y de las cosas que hacen diferente al libro, ¿puede ser? Efectivamente, sí. De hecho, es cierto que la literatura de terror no son demasiados los autores que se sumergen en ella, también es porque tiene un buen público. La verdad que la literatura de terror tiene un buen público, ¿no? Pero no es lo más comercial, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que es verdad que un cordobés como yo, de desconocido, pues que se atreva a eso, y más efectivamente con el tema de la banda sonora nació fruto de que yo siempre que he escrito, no solamente esto, sino todo lo que he escrito antes, también he escrito pequeños relatos de ciencia ficción y tal, para mí, que se los tengo sin publicar ni nada, siempre lo he hecho con una banda sonora adecuada a lo que estoy escribiendo, ¿no? Y entonces, claro, una vez que ya la terminé toda, a mí me sirve un poco también para concentración, para aislarme, ¿no? Yo me pongo mis cascos y con esa música me sumerjo un poco, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando terminé la obra, la presenté, empezaba a leerla, yo al leerla para revisarla y tal, yo decía, falta algo, ¿qué falta? El estar escuchando esa música, ¿no? Entonces se lo propuse efectivamente a la editorial y dije, bueno, ¿por qué no hacemos de esta manera? Y se vio bien, y la verdad que Una Cicatí está teniendo muy buena aceptación, ¿no? Y con el tema del código QR, pues en fin, los lectores están probando y están viendo que, yo siempre lo digo, no es música, no tenemos que escuchar los 10 primeros segundos de este grupo o de cualquier otro grupo que toque, digamos, género musical que se llama Dark Ambient, que es un sonido atmosférico, es un ruido, es una armonía, ¿no? Así lúgubre, que acompaña muy bien al tipo de lectura que ofrece esta obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por otro lado llegó el día de la presentación, te pusiste ante el público en la librería La República de las Letras. Y bueno, ¿cómo fue ese contacto con la gente? La verdad que fue muy emotivo, muy emotivo. Es verdad, la primera presentación, efectivamente, la que todavía apenas te conoce nadie, ¿no? Fueron mucha gente, digamos, de mi círculo, amigos, familiares, conocidos. La verdad es que el sitio era pequeño, pero se llenó por completo, ¿no? Y, en fin, fue muy ilusionante también que José María García, que fue, en este caso, el representante vuestro, ¿no? El periodista, que se había leído la obra, efectivamente se había estado informando no solamente sobre la obra, sino sobre los distintos puntos que esta tocaba, ¿no? Sobre Howard Phillips Lovecraft y tal, que fue muy interesante también. Y luego estuvimos hablando largo y tendido, casi una hora estuvimos hablando de la obra antes de la presentación, ¿no? Digamos, al sabor de un café, ¿no? Allí en la propia librería, muy interesante todo. Y luego después, bueno, pues la aceptación súper bien y me sentí como en casa. José María hace un trabajo fantástico y la verdad es que no sé qué decir porque se queda uno sin palabras, ¿no? Es un momento tan emotivo y tan importante en la vida de uno que repite lo que las palabras de antes, ¿no? Que fue un sueño para mí, ¿no? Ha sido como un sueño cumplido. Bueno, y sigues escribiendo, ¿no? Evidentemente, por supuesto. De hecho, ahora que ya tengo la motivación principal, yo siempre he tenido muchísimas ideas en la cabeza, pero nunca he llegado a escribirlas. Normalmente ha sido un poquita cosa,
porque no encontraba la vía un poco de exponerlo. Digo, sí, lo escribo para mí, se queda aquí y ya está, lo lee mi mujer y poco más, ¿no? Pero claro, ahora que ves que hay posibilidad, pues claro, evidentemente sí, estoy ya escribiendo otra novela. Bueno, el poco tiempo que me deja entre el trabajo y digamos esta labor ahora de difusión de la obra y en fin, de atención a los lectores y tal, pues el poquito tiempo que saco, pues estoy escribiendo una nueva novela así, de una temática parecida, siempre ahora mismo de terror, ¿no? Que es lo que más me llama la atención, lo que más me motiva, ¿no? Pero en otra línea muy diferente de esta, ¿no? Dar un giro un poco también aunque sea temática de terror también, pero temporalmente ubicado en una coordenada diferente. Yo creo que también va a satisfacer al lector, pero para más adelante. Pues Francisco Javier Olmedo, enhorabuena por la repercusión que estás consiguiendo con esta primera novela publicada y sobre todo te deseamos mucho éxito y mucha suerte en ese largo camino que tienes por delante. Un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y a todos mis lectores, les mando un saludo muy fuerte y que la disfrutéis y nos vemos en la próxima. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibric@exlibric.com. Pues nada más, hasta aquí Escritores Exigentes, el podcast de Eslibric. Te invitamos a pasarte, como no, por eslibric.com. Y como siempre, una frase para despedirnos. Cuando te pones frente al ordenador o frente a la máquina de escribir, son apenas 4 decenas de teclas, pero hay millones de historias y universos diferentes por escribir. Nada más, adiós.